Bueno, vamos a pasar a resolver la marcha de rayos, que es el inciso F, y es el último inciso. Les voy a mostrar qué se tiene en cuenta a la hora de hacer la marcha de rayos. Vamos a tener todos los resultados que sacamos, todo lo que necesitamos, son los resultados que veníamos trabajando. Fíjense que aquí yo tengo el radio, 8 centímetros, S, que es la distancia del objeto, 20 centímetros, S', que es la distancia a la que se encuentra la imagen, 52,8 centímetros, F, que es la distancia focal, 12,3 centímetros, la distancia focal imagen, 20,30 centímetros, el tamaño de I y el tamaño de I', que es el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen. Una vez que tenemos eso, nos podemos dar cuenta que todas estas distancias las tenemos que marcar en una hoja y vamos a ver que, por ejemplo, 52,8 centímetros es una distancia muy grande para dibujarla para trazarla en un papel, en una hoja. Entonces lo que vamos a hacer es reducir esos tamaños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a escala, ¿sí? Vamos a multiplicar todos estos valores por 1/3. ¿Sí? Que es lo que hicimos acá. 1/3 o directamente dividirlo por 3, es lo mismo, ¿sí? Dividir todos los valores por 3, que es lo que hice yo acá. Tenemos 8 centímetros dividido 3, 2,6. 20 centímetros dividido 3, 6,6 centímetros. 52,8 dividido 3, 17,6 centímetros. 12,3 centímetros dividido 3, 4,1 centímetros. 20,3 centímetros dividido 3 me da 6,7 centímetros. Y fíjense, si yo divido acá, esto me va a dar valores muy pequeños. Si yo divido por 3 a 1 y a 1,6, me da valores muy pequeños. Entonces yo lo que les voy a pedir acá es que no dividan I y I' por 3. Lo que vamos a hacer es dividir I, que es igual a 1, dividirlo nada más en 2, ¿sí? Y a I' también, centímetros. Recuerden siempre poner el signo. Dividido 2. Esto me va a dar 0,5 centímetros más 0,5 centímetros. Y ahí ustedes pueden observar que esto ya es un poquito más grande que 0,3, porque 0,3 centímetros es muy pequeño. Y ahora vamos a hacer 1,6 dividido 2, me va a dar 0,8 centímetros. ¿Sí? Entonces, esto solamente lo puedo hacer, o sea, puedo aplicar una escala con todo esto y cambiar la escala solamente para I y I'. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden observar, I y I' son valores, no son distancias sino tamaños. Y estas son todas distancias que la vamos a marcar sobre el eje óptico, ¿sí? Sobre el eje óptico con respecto al vértice. Ya lo vamos a graficar ahí, les voy a mostrar el gráfico para que ustedes tengan una idea más precisa. Y I' van a estar perpendicular al eje óptico y ustedes van a poder observar acá en el gráfico. Y está acá, ¿sí? Esto es I. Fíjense que está perpendicular al eje óptico. Yo no lo estoy trazando sobre el eje óptico. Las otras distancias sí yo las voy a marcar sobre el eje óptico, pero estas están sobre el eje óptico. Acá está I', es donde se forma la imagen. La marcha de rayos se realiza de la siguiente manera. Vamos primero a trazar, obviamente, la dioptra. Vamos a fijar un punto desde donde vamos a dibujar la circunferencia. Vamos a marcar un punto y desde ese punto hasta el vértice vamos a marcar la distancia del radio, 2,6. Y ustedes ahí pueden ver, no sé si alcanzan a ver bien, pero desde este punto hasta acá hay 2,6 exactamente. Y ahí vamos a marcar el vértice y con un compás voy a trazar
la dioptra esférica. Y después voy a dibujar esta parte también, ¿sí? Con una regla. Una vez que llegué a eso, voy a obtener el vértice. El vértice es donde se corta el eje óptico con la dioptra. Desde el vértice voy a empezar a marcar todos los otros parámetros a tener en cuenta para realizar la marcha de rayos. Voy a trazar ahora la distancia a la que se encuentra el objeto. La distancia a la que se encuentra este objeto que es la flechita, ¿sí? S mide 6,6 centímetros a escala, ¿sí? Recuerden que dividimos el valor inicial por 3 y nos dio 6,6. Entonces, desde el vértice hasta el objeto hay 6,6 centímetros, ¿sí? Y aquí abajo está, yo les muestro ahí abajo, ese es el valor de S, que es la distancia desde el vértice hasta el objeto. Y ahí voy a dibujar el objeto, voy a dibujar la flecha que tiene un tamaño de 0,5 centímetros, ¿sí? Tiene 0,5 centímetros. Y lo voy a hacer la altura que nos dice acá, 0,5. Una vez que hicimos eso, vamos a trazar los focos. ¿Cómo vamos a trazar los focos? Vamos a trazar el foco objeto primero, que recuerden que lo marcamos con la F mayúscula, pero la distancia la anotamos como F minúscula. Por eso es la diferencia. Las dos son F, pero el foco, el punto, es con mayúscula y la distancia es con F minúscula. Y aquí tenemos el valor, que es de 12,3 centímetros foco objeto. Como es positivo, el foco objeto va a estar de este lado, va a estar en el espacio objeto. Y lo vamos a marcar con respecto al vértice. Mide 4,1 centímetros. Y desde ahí, fíjense que desde acá hasta acá hay 4,1 centímetros. Vamos a marcar el foco, este foco. Y si quieren pueden anotar también acá, hacer las acotaciones y anotar que esto es el foco, la distancia focal objeto, que es la distancia a la que se encuentra el foco, precisamente. Ahora vamos a marcar el foco imagen. El foco imagen, ¿sí?, tiene un valor de más 20,30 centímetros, que dividido en 3 me queda más 6,7 centímetros. Y recuerden que como estamos hablando de foco imagen, si es positivo se va a formar en el espacio imagen, es decir, a la derecha de mi gráfico. Entonces, a partir del vértice también, porque a partir del vértice se van a marcar las distancias, vamos a marcar 6,7 centímetros. Fíjense que desde el vértice hasta acá hay 6,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, ¿sí? 6,7 centímetros. Marcamos el foco imagen porque lo que hicimos es prolongar la distancia desde el vértice hasta el foco imagen, pero marcar con F minúscula prima la distancia y el punto como foco, ¿sí? Distancia focal imagen y foco, ¿sí? Foco imagen. Bueno, una vez que tenemos todo eso, vamos a proceder a hacer la marcha de rayos. Aquí tienen 3 colores. Tienen 3 colores para representar a los rayos. Vamos a trazar solamente 3 rayos. Uno de esos rayos va a salir desde todos los rayos van a salir desde la punta de la flecha. El primer rayo, y quiero que presten atención, esto también está en la teoría, la marcha de rayos. El primer rayo va a salir paralelo al eje óptico. Este es el eje óptico, ¿sí? Este es el eje óptico, todo esto. El primer rayo va a salir paralelo al eje óptico y hasta que se va a encontrar con la dioptra esférica. Cuando se encuentre con la dioptra esférica va a cambiar su dirección pasando por el foco imagen. Va a pasar por el foco imagen y se va, ¿sí? El segundo rayo sale desde la punta de la flecha y va a pasar exactamente por el centro de curvatura, que es el centro desde donde yo marco el radio de curvatura, ¿sí? El centro de curvatura, que en este caso se encuentra a la derecha. Parte el rayo de luz y sin sufrir ningún tipo de desviación va a seguir su camino derecho, derecho, derecho. No va a sufrir ninguna desviación el que pasa por el centro de la dioptra, ¿sí?
el centro de la circunferencia. El tercer rayo va a salir también desde la punta de la flecha, que acá está trazado con verde, y va a pasar por el foco objeto. Sale desde la punta de la flecha y va a pasar exactamente por el punto donde se encuentra el foco objeto. Va a seguir su camino hasta encontrarse con la dioptra, y cuando se encuentre con la dioptra va a cambiar su trayectoria y va a salir paralelo al eje óptico. Paralelo al eje óptico, ¿sí? Fíjense que está ahí en forma paralela al eje óptico y se va derecho. En el punto donde se encuentren todos esos rayos, se va a formar una imagen. Es decir, de este objeto van a partir 3 rayos de luz, ¿sí? Que es en forma representativa. Nosotros siempre vamos a trazar solamente 3 rayos. Y al desviarse y a seguir cada uno su camino, se van a encontrar en un punto. En ese punto es donde se va a formar la imagen. Esa imagen que se llama I', de la que hablábamos hoy, ¿sí? Y esa distancia a la que se va a encontrar la imagen con respecto al vértice va a ser ni más ni menos que S', que es la que hallamos en uno de los puntos. 52,8 centímetros, que dividido 3 me va a dar 17,6. Y yo acá lo voy a mirar. 17,6. 17,6. Ahí está. Tienen que ser muy precisos a la hora de marcar las distancias, ¿sí? 17,6 centímetros, y ahí solamente vamos a comprobar que realmente la imagen se formó a 17,6 centímetros, como dice acá. Es la distancia que existe desde el vértice hasta el lugar donde se formó la imagen. Y también vamos a poder comprobar que el tamaño de la imagen es de 0,8 en este caso. Si yo pongo la regla acá, me va a dar 0,5. ¿Por qué? Porque yo hice una escala más pequeña. Yo les aconsejo que hagan con esta escala, porque si no les va a quedar muy chico el gráfico y no lo van a poder identificar muy bien. Tienen que ser muy precisos para hacer un objeto y una imagen muy pequeña. Y aquí abajo lo que anotamos, si se alcanza a ver, lo único que anotamos acá abajo es que se formó una imagen real, invertida y de mayor tamaño, que era lo que hablábamos hoy cuando hallamos M y I', ¿sí? Decíamos que como M era mayor que 1, la imagen era de mayor tamaño con respecto al objeto. Y invertida porque tenía el signo negativo adelante del valor, que era 1,6. Y eso es todo el ejercicio número 3.